Leemos la palabra de Dios, hermanos. Es la porción bíblica de esta tarde, Efesios capítulo 1, y los versículos que están en pantalla son 4 al 12, por lo que leeremos alternadamente mujeres y hombres, comenzando las hermanas. Y decimos las hermanas: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, juntos, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Efesios 1, 4 al 12. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos meditando en la palabra de Dios esta tarde, un domingo más, en Efesios 1, y estamos con este pensamiento central que es sobreviviendo por gracia. Estamos pensando en cómo aplica la gracia de Dios en nuestra realidad, en las circunstancias que estamos viviendo. Cómo la gracia de Dios tiene algo que decirnos en este tiempo a quienes estamos atravesando por estas realidades impactantes que nos tocan vivir. Quiero compartir nuevamente con ustedes la porción que acabamos de leer, solo que ahora la lectura será en la Nueva Traducción Viviente, una versión de la Biblia que tiene un lenguaje un poco más sencillo incluso de lo que acabamos de escuchar. Porque la utilidad de esto, leer varias versiones de la Biblia, siempre traerá un beneficio agregado para nuestras vidas, porque nos permitirá esclarecer algunos conceptos. Leo para ustedes: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que estén en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan.
en esta porción que acabo de leer, que es exactamente lo mismo que escuchamos hace un momento en la porción que leímos en la Nueva Versión Internacional, la que habitualmente leemos en Emmanuel, la iglesia que pastoreo. Hay 9 referencias directas, claras, categóricas y contundentes de la gracia de Dios expresadas de diferentes formas. En cada caso, Dios está reiterándonos la manera en que Él ha determinado tratar con nosotros. Bien, el problema no está en qué es lo que Dios ha determinado y cómo Dios lo está cumpliendo. Dios cumplirá lo que ha determinado hacer. El problema está en qué tan capaces somos de comprender lo que es la gracia. Quizá una buena manera de valorarlo, quizá una buena manera de evaluarlo sea observando qué tan capaces somos de expresar algo de compasión, de solidaridad, de calidez, de empatía, de condolencia, amor y apego entrañable ante el dolor de otros. Posiblemente sentimos lástima con más facilidad que compasión. La persona que toca en la ventana de un automóvil pidiendo con la mano extendida una moneda, lo que apela es que su apariencia provoque en nosotros un sentimiento espontáneo e inmediato de lástima. La lástima es una condolencia pasajera, pasiva, nos llevará a hacer algo inmediato y de esa manera desentendernos del cuadro que estamos viendo y no volveremos a acordarnos de él porque más adelante nos encontraremos tal vez a otra persona en una circunstancia igual o peor que la que acabamos de ver. Entonces de esta manera lo manejamos más con lástima pasajera que con ninguna otra cosa que permanezca y persevere en nosotros como un gesto hacia el otro. Así que algunos caracterizan la lástima como una manera denigrante de acercarse al que está en necesidad o de expresar lo que sentimos por otros. No es grato que alguien le diga a su esposo: mira, yo me casé contigo porque sentí lástima de ti. No, claro que no, no es agradable. De tal manera que no es la lástima lo que estamos anhelando encontrar. Estamos anhelantes de que Dios muestre en nosotros su gracia y parece haber un sentido diferente en el significado de la palabra. Es posible que en medio de esta circunstancia de emergencia que estamos observando también cómo aún seres cercanos, amados, propios y entrañables a nosotros caen aquí y allá. Nadie parece revelar algo que sea un rasgo de verdadera y genuina sorpresa duradera o de un notorio dolor. Es muy significativo que el mundo sigue girando como si nada, cada quien continúa con su vida, cada quien está ocupado en lo que tiene presente y en lo que tiene que cumplir y en su agenda y en lo que está dejando pendiente y en lo que no puede hacer porque le impiden las circunstancias. Podemos percibir en el fondo de todo esto que está pasando un sentido de alerta y urgencia del tiempo que estamos atravesando. Amigos y hermanos, han muerto personas conocidas, compañeros de trabajo, vecinos, tal vez familiares cercanos, en algunas familias más de uno o dos. No es cosa menor lo que está pasando. Estamos en medio de una emergencia global. No se trata de la emergencia de una familia, de una zona de la ciudad. Estamos hablando de la emergencia global, el mundo entero. En una tragedia de dimensiones descomunales, y esto aún no termina. ¿Nos podemos percatar realmente que estos son días de expectación en donde podríamos mantenernos en estado de alerta? Me refiero a mantenernos en guardia. La realidad es que la mayoría ya se cansó de vivir en cuarentena y de vivir sumando pérdida tras pérdida. La pérdida es mayúscula. Estamos en un periodo de negación, evadiendo una realidad insoslayable. Hemos perdido completamente la capacidad de reconocer la crisis y en el fondo de esta tragedia advertir un proceso de doloroso juicio que se cierne sobre la humanidad. No sobre una familia, no sobre una persona, no sobre una ciudad, una nación, sino sobre la humanidad.
No se trata de una circunstancia aislada y menor. Es un mal global que ha tocado a la puerta, nuestra puerta, y al que hemos tenido cerca de nosotros, acechándonos amenazantemente todo el tiempo. En medio de esto, ¿cuánta capacidad tenemos para expresar dolor al lado del que sufre? ¿Cuánta gracia podemos comunicar? Contamos ya alrededor de 60,000 víctimas mortales, más las que faltan desafortunada y trágicamente. Incontables pérdidas económicas, amados hermanos. Quiebras en pequeños negocios, familias que invirtieron todo el esfuerzo de su vida en una pequeña negocio, en un pequeño establecimiento. Y ahora esto ha ido a la basura. Una tragedia mayor. Así que hemos aprendido a convivir con el dolor. Hemos aprendido a acostumbrarnos al olor a muerte, a la amenaza de ser los próximos. Ante la adversidad, la tendencia es habituarnos y sobrevivir desde el hartazgo y el escarnio. Porque sobran los que se burlan y hacen mofa de la desgracia y publican memes y se divierten a costa de lo que está pasando. Así que revelamos una inhabilidad total para comunicar una forma de amor empático, una manera de apego que consuele. Y eso es la gracia. Alguien que tenga la capacidad de venir y sentarse junto al que sufre y decirle: no estoy seguro de cuánto te duele y qué es lo que sientes, pero quiero que sepas que voy a estar aquí, permaneceré aquí, no me iré de aquí. El extremo de la gracia sería que alguien pudiera no solo hacer eso, sino apropiarse del dolor del otro y quitárselo para hacerlo suyo, y a eso se llama propiciación. Eso es lo que Jesucristo hizo. Hacerse propicio. Dicho en otras palabras, apropiarse de lo que el otro estaba sufriendo. Tomar nuestro estado de ruptura con Dios, de separación de Dios, nuestra condición de maldición sobre sí, llevarla hasta la cruz para pagar nuestra deuda y de esta manera redimirnos. ¿Cómo podemos definir, y más aún, cómo podemos percibir esta forma de trato de gracia, esta forma de trato de apego generoso, esta forma de trato de bendición y privilegios señalados e invariables con que Dios nos acercó a sí mismo? ¿Cómo definirlo y cómo percibirlo en el centro de esta historia de dolor y de desgracia circundante que estamos viviendo? Hemos hablado de la gracia aplicada a la salvación, pero estamos enfocándonos en la gracia como la manera de sobrevivir. Gracia es la forma en que Dios nos patentiza que no nos dejará solos en la tempestad. Ese himno, divino compañero del camino, está tomado de esa escena en donde los apóstoles encuentran a un caminante rumbo a Emaús. Es el día de la resurrección y ellos al atardecer han decidido ir hacia allá, y en ese trecho van caminando absortos y aquel se les une y comienzan al diálogo con él sin reconocerlo, sin darse cuenta de quién es. Y cuando llegan al lugar en donde están posando, le dicen: no te vayas, quédate. Y se sientan a tomar el pan. Y al partirlo reconocen que quien está frente a ellos es Jesús. Esa es la realidad de la gracia de Dios cuando está patentizándonos que no nos dejará solos en la tempestad. Es su manera esmerada de amarnos cuando nos sentimos desolados y absolutamente desamparados de todos, distantes del resto del mundo, por entrañables que sean. Cuando todo se nos ha negado y el abandono junto al rechazo nos han mostrado una vez su rostro más burlón y más cruel, y estamos solos, verdaderamente nuestro único refugio es Dios, que viene a nosotros y nos abraza en su regazo de Padre
y nos deja sentir nuevamente que hará sobreabundar este amor esmerado que nos privilegia como hijos. No solemos reconocernos a nosotros mismos cuando el menosprecio y el escarnio nos atacan. Algunos lo que hacemos es arrellanarnos haciéndonos un ovillo y deprimidos volvemos a la posición fetal en donde hallamos cierto refugio porque nos recuerda el vientre materno en donde nos habíamos a buen resguardo. Así recordamos nuestro pequeño espacio de seguridad cuando estábamos siendo gestados. Muchos duermen así. Es una búsqueda. Las personas que cuando están abrumadas ponen su cabeza en medio de las manos y inclinan el rostro y allí clavan la cabeza porque la circunstancia los lleva allí, están anhelantes de volver a esa posición fetal. Es un gesto corporal que comunica necesidad de protección, anhelo de certidumbre. Otros más desarrollamos rituales de desatada ira y agresiva explosión, arrojamos todo afuera, alejamos a todos los demás y revelamos lo peor de nosotros. Lo que guardamos para los tiempos de amargura sin máscaras ni fingida de felicidad, estamos dispuestos a demostrarles que no vamos a tolerar nada más. Es nuestra manera de afrontar un mecanismo de defensa que nos lleva a ser hostiles, ásperos, agresivos, desagradables. Pues bien, Dios también sabe cómo responder en circunstancias extremas. Justamente en medio del juicio, de eso se trata la gracia de Dios. Justamente en medio del momento más crítico del juicio, la gracia de Dios sobreabunda sobre los suyos. Es una revelación contundente y portentosa del carácter y de la naturaleza fiel y amorosa de Dios. Un acto violento y decidido en el que Dios acaba con la condenación y el imperio de la muerte, el dolor y la tragedia, porque deja sentir en nosotros que somos suyos, que le pertenecemos y que no estamos solos. Amados hermanos, Dios no se refugia como nosotros en la depresión y la doliente autoconmiseración. No se hunde en un sillón viejo a beber una cerveza y a ver la televisión en pijama días y días, dejando pasar el tiempo, esperando a que algo afortunado suceda en alguna circunstancia de la tragedia. No, Dios no hace eso. Ese es el cuadro de los seres humanos. Dios no se refugia en la memoria ancestral de su pasado, en el vientre, envuelto en un saco vitelino, flotando en el líquido amniótico que comunica certidumbre y vida. No, Él es el Dios soberano y glorioso. No necesita eso. Él es el Señor omnipotente, el Dios que da la vida. Él es el Señor que comunica la certidumbre y la soberanía que radican en Él, emanan de Él, le pertenecen y lo caracterizan a Él. Él es Dios. De Él proceden. Son inherentes a su naturaleza divina. Es Él quien da señalada y perseverante certidumbre de salvación, fortaleza, esperanza y victoria a nosotros, los que hemos sido creados para vivir en dependencia de Él. Los escenarios de la gracia, amados, son recurrentes en nuestra vida, constantes, están allí una y otra vez. Los estamos viviendo cada momento. Son aquellos en los que Él encarece y revela su decidido amor por sus escogidos. Y su mensaje de gracia, de cercanía, de amor paternal, de cuidado y protección, de sobreabundante apego, es recurrente, fiel, constante, señalado, con dedicatoria. Se hace claramente visible en nuestras vidas.
Así que es legítimo que en tiempos de adversidad, en tiempos de dolor, clamemos porque la misericordia de Dios cubra nuestras vidas y sepamos que no hay misericordia que no provenga de Él. Aún la mano cercana, la mano distante o la mano del que pasa por el camino como el buen samaritano es movida por la misericordia, por la gracia, por la bondad y la fidelidad de Dios que nos acerca el auxilio cuando más lo necesitamos. En los momentos de duelo es muy probable que las palabras que oímos pasen por encima de nuestra cabeza sin lograr penetrar suficientemente en nuestros oídos. En ese tiempo lo idóneo es que nuestro vínculo con Dios esté garantizado por las promesas de su palabra y abrazados a Él en oración. Las pruebas son tiempo para refugiarnos en la gracia sobreabundante que Dios ha derramado para nuestras vidas en Cristo Jesús. Por eso podemos sobrevivir, solo por gracia. Cuando el apóstol Pablo, atribulado en los años avanzados de su vida y de su ministerio, muy cansado, buscó a Dios, después de lidiar con una misma calamidad. Él describe que en 3 ocasiones le pidió al Señor: líbrame de esto, quita esto de mí, por favor, haz algo, Dios. Y el Señor en cada ocasión le respondió: mi gracia es suficiente. Y cuando Dios responde de esta manera, algo que podemos entender en ello es: algunas de las circunstancias significarán un aprendizaje a cómo vivir sustentados por la gracia de Dios en una circunstancia que puede ser un dolor permanente. Su gracia es suficiente siempre, pero es fiel, es constante, es perseverante y no faltará, porque así es Dios.